En este video vamos a hallar una fórmula para encontrar la derivada de una constante y la derivada de una suma de funciones. Esto lo vamos a acompañar con unos ejemplos. Para ello vamos a ver un pequeño repaso acerca de qué es la derivada, la definición por límite. Luego entramos a analizar lo que corresponde a la derivada de una constante y finalizamos con la derivada de la suma de funciones. Así que empecemos en el repaso. En este momento, si estás viendo este video, deberías saber que la derivada de una función f de x en un punto A es la pendiente de la recta tangente a esa función en dicho punto A. Y además que la función derivada se encuentra mediante el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x todo sobre delta de x. Aclarado eso, debemos tener todo el tiempo presente que si decimos derivada, lo que tenemos que hacer es encontrar este límite. Y al revés. Si encontramos este límite, pues estamos encontrando la derivada. Con esa idea en mente estamos listos para atacar el problema de encontrar la derivada de una constante. El teorema dice así: si k pertenece a los reales, o sea es un número 2, 3, 4, 5, 10, 0.1, pi, Euler, el que a usted más le guste, la derivada de f de x igual a k, o sea la derivada de ese número, es siempre 0. Demostración. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Pues derivar esto. Pero para derivar esto necesitamos encontrar ese límite del que hablábamos ahorita. Y en particular necesitamos analizar quién es f de x más delta de x, que es la primera parte del límite. Tenemos que tomar a x más delta de x y reemplazarlo aquí, en todos los sitios donde haya x, es decir, todas las partes en donde haya alguna x las cambio por x más delta de x. Y alguno dirá, pero ¿cuál sitio donde haya x si es que esa vaina no tiene x? Claro, no tiene x. O sea que no hay que hacer ningún reemplazo. Y entonces x más delta de x es simplemente k. Y ya con eso podemos pasar a hallar la derivada. Listo, eso sería igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x. Ah, pues para eso fue que lo hallamos aquí. Pero es que eso es k. Menos. Ah, listo, ponemos menos. Y f de x, ¿pero quién es f de x? Es que f de x también es k. Y entonces colocamos el k. Y todo esto sobre delta de x. ¿Qué sigue? Límite cuando delta de x tiende a 0 y k menos k, pues es que sin importar qué número sea esto, un número menos el mismo da 0. Y llegamos al límite cuando delta de x tiende a 0 de 0 sobre delta de x. Y aquí es en donde hay que ser muy cuidadosos, porque alguno podría decir, pues reemplazo en lugar de delta de x por 0 y tengo algo de la forma 0 sobre 0, pero no. ¿Por qué? Porque el denominador es delta de x y delta de x no es 0. Ojo con eso. Delta de x se acerca a 0. Tanto como uno quiera, pero se está acercando, no es 0. En cambio, lo que hay en el numerador sí es 0. Lo que hay en el numerador no fue cuentos que se acercara, fue exactamente el número 0. Entonces, el número 0 dividido entre algo que se acerca a 0, pero que en realidad no es 0, pues es que 0 sobre cualquier número diferente de 0 da 0. Como se dan cuenta, el truco de la demostración es analizar y tener muy clara la diferencia entre algo que es exactamente 0 y algo que tiende a 0. Como siempre, todo se entiende mejor con ejemplos. Entonces, primer ejemplo, encuentre la derivada de 3. Notemos que acá el símbolo d de x significa derivada y que el 3 está a su derecha. Pues bien, es que 3 es un número, es una constante, entonces su derivada es 0. Segundo ejemplo, 7'. Ah, esa es otra forma de decir derivada. Derivada de 7, 7. Sí, 7 también es otra constante, otro número, entonces su derivada también es 0. Tercer ejemplo, si y es igual a pi de y de x, ¿a qué es igual? Pues la misma idea, ¿cierto? Esta notación es parecida a la primera. Y ya vimos que la derivada de toda constante, de todo número, y claro, pi es un número, 3, chorrero de decimales, pero es un número, ya vimos que su derivada es 0. Cuarto ejemplo, si y es igual a e, para quienes no conocen a e, es otro número muy parecido al pi. También es irracional, es trascendente, es 2, chorrero de decimales. La cuestión es que el e es un número, entonces su derivada es igual a 0. Y aquí usamos la notación de la comita. Listo, entonces pasemos a algo más interesante. ¿Cómo encontrar la derivada de una suma de funciones? Pues el teorema dice así: si g de x y h de x son dos funciones derivables. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir derivables? Pues es que recordemos que la derivada es un límite. Y los límites a veces existen y a veces no. Entonces derivable es que ese límite exista. Pero no hay que preocuparse mucho por eso porque casi todas las funciones que se ven en un curso de cálculo son derivables. Entonces, si tengo una función que la armé con la suma de esas dos funciones que eran derivables y quiero encontrar la derivada de esa función, lo que debo hacer es derivar una, derivar la otra por separado
y después sumarlas. Y eso se dice matemáticamente como que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Vamos a hacer la demostración. Lo primero que debemos hallar es f de x más delta de x. ¿Y cómo hacemos? Pues ya lo decíamos antes. En lugar de x, en todos los sitios donde aparezca x, hay que poner x más delta de x. Entonces, ¿qué me quedaría? G de x. Pero es que x lo cambio por x más delta de x. Entonces me queda g de, hago el cambio, x más delta de x. Más h de, hago el cambio, x más delta de x. Teniendo esto, podemos pasar a hallar la derivada, que sabemos se encuentra con este límite. Entonces reemplacemos. ¿Qué me queda? Límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x. ¿Pero quién es eso? Es todo esto. Entonces venimos y lo colocamos. Menos f de x. Pero es que ¿quién es f de x? F de x está aquí. Es g de x más h de x. Entonces menos g de x más h de x. Importantísimo cuando hacemos el reemplazo colocar estos dos paréntesis. Y todo esto sobre delta de x. Listo, ya reemplacé. Ahora debo mirar si puedo hacer alguna operación o alguna simplificación. En este caso, lo único que puedo hacer es romper estos paréntesis y por eso no se me podían haber olvidado. ¿Y cómo me queda? Primero que todo, límite cuando delta de x tiende a 0. Esto me va a quedar igual. Y aquí menos por más del g de x, me queda menos g de x. Y este menos también debe multiplicar a este más del h de x. Entonces menos por más, menos h de x. Todo sobre delta de x. Aquí no podemos factorizar ni hacer nada de esas vainas. Pero miren algo, aquí tengo g de x más delta de x y aquí tengo menos g de x. Eso se parece mucho a la derivada de g, claro está. Y aquí tengo h de x más delta de x menos h de x. Eso también se parece a la derivada de h. Entonces una buena idea podría ser organizar los términos, dejarlo de g cerca de g y lo de h cerca de h. Así vamos a llegar a g de x más delta de x y menos g de x me lo traigo para acá, más h de x más delta de x, ese lo pongo allá, y menos h de x que me había quedado sobrando lo quedo acá. Todo sobre delta de x. Y listo, aquí ya estamos hechos porque mire, g de x más delta de x menos g de x sobre delta de x, esto que hay aquí, es la derivada de g. Y h de x más delta de x menos h de x sobre delta de x es la derivada de h. Pero es que como esto es una fracción y aquí hay una suma, el delta de x lo puedo repartir para el primero y para el segundo. Además, el límite también cumple con esa propiedad de poderlo repartir para estos términos. De esa manera llegamos a límite de g de x más delta de x menos g de x sobre delta de x más h de x más delta de x menos h de x sobre delta de x. En esta presentación y en esta presentación lo que tengo simplemente es la derivada de g y la derivada de h. ¿Cómo fue eso? Pues recuerde qué es la derivada de una función, solo que en esta ocasión no para f como lo habíamos hecho acá, sino para g. Esto que hay acá es la derivada de g y esto que hay de acá es la derivada de h. Y con eso terminamos la demostración. Bueno, ¿y qué pasa si en lugar de ser más, aquí es menos? Pues entonces en la derivada también colocamos menos y la demostración sería igualita. Nosotros concentrémonos más bien en los ejemplos. Para empezar necesito que recordemos que la derivada de x a la n con respecto a de x es nx a la n menos 1. Con esa idea más lo que hemos hecho hoy, podemos encontrar la derivada de 3 más x a la 4. Entonces dice el ejercicio, derivada de 3 más x a la 4. Aquí vemos que deseamos hallar la derivada de la suma de dos funciones. Entonces, según lo acabamos de demostrar, eso sería igual a la derivada de la primera, que es un 3, más la derivada de la segunda, que es x a la 4. Pero es que la derivada de 3, la vimos empezando el video, es 0 porque 3 es un número. Y a eso entonces le vamos a sumar la derivada de x a la 4, que aplicando esta fórmula sería 4x al cubo. Y con eso terminamos esta derivada. Bueno, por ejemplo, estuvo muy fácil. Miremos uno más interesante. Derivada de x al cubo más raíz quinta de x a la 4 más x menos 1. Bueno, pues ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Antes de derivar, necesitamos pasar esta raíz a exponente fraccionario para poder aplicar la fórmula del x a la n. Entonces hacemos eso, escribo todo igualito, no he derivado. Y la raíz quinta de x a la 4 es x a la 4 quintos. Ahora sí debo hallar la derivada de una función más otra función más otra función menos otra función. Ya vimos que eso no hay problema. Debemos encontrar entonces la derivada de la primera más la derivada de la segunda más la derivada de la tercera y menos la derivada de la cuarta. Pues derivada de x al cubo sería 3x a la 2. Derivada de x a la 4 quintos, la misma historia.
bajo el 4 quintos y la x me va a quedar a la 4 quintos menos 1, no he hecho la operación, ahorita la hacemos, más la derivada de x, que ya vimos que es 1, menos la derivada de 1, que por ser un numerito, su derivada es 0. Listo, ya derivamos, lo que queda es algebrita de cuarto de primaria. Entonces, 3x al cuadrado más 4 quintos, x a la 4 quintos menos 1, hacemos esta resta de fraccionarios, yo no la voy a hacer acá, y eso nos va a quedar menos 1 quinto. Más 1, pues más 1. Menos 0, no, pues ¿para qué lo coloco? Entonces dejamos 3x al cuadrado más 4 quintos x a la menos 1 quinto. Lo voy a expresar en términos de raíz, quedaría 4 sobre 5 raíz quinta de x. Si no sabe cómo hizo este paso, puede mirar en este video que le estoy colocando arriba para repasar esto de los exponentes fraccionarios y negativos a raíces, y más 1. Y con esto terminamos este video. Que tengan un bonito día, hasta la próxima.